Hola chicos y chicas, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bueno, en esta ocasión ya vamos a empezar con la parte de división, ¿sí? En Excel. Ya con esto van a poder realizar la actividad del módulo 3. Y bueno, vamos a empezar. Como bien está en el módulo 3, hay dos formas de hacer la división y ahora vamos a ver cuáles son sus diferencias, ¿sí? Acá como pueden ver en una tablita, ¿sí? Donde tengo, bueno, lógicamente el título de división. Este vamos a poner un fondo, no sé, amarillo, ¿sí? Después tenemos lo que es la fórmula común y lo que va a ser la fórmula cociente. Para ver las diferencias vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer una división, vamos a dividir estos números, ¿sí? Por cada uno de estos, ¿sí? Entonces ponemos igual la fórmula común, ¿no? Seleccionamos la celda, ponemos la barra de división y seleccionamos el número 2, en este caso vendría a ser D4. Le damos a Enter y nos da 31. 62 dividido 2 nos da 31. Si yo esta fórmula la copio, fíjense que nos va a dar todo con coma, ¿sí? Acá me hizo la división de C5 dividido de 5, ¿sí? O sea, 23 dividido 6. Acá hizo la división de C6 dividido de 6, 54 dividido 5, 4, perdón. Acá tenemos la división de C7 dividido de 7, o sea, 12 dividido 3. Y por último tenemos la división de C8 dividido de 8, 89 dividido en 9. Como pueden ver, acá tenemos números con comas y números enteros común y corriente, ¿sí? Bien, acá es donde aparece la diferencia de la fórmula cociente. Si yo pongo, fíjense, la fórmula cociente yo pongo igual cociente y fíjense lo que dice, devuelve la parte entera de una división, ¿sí? Yo lo selecciono, entonces lo primero que me pide es que seleccione el numerador, en este caso el 62 que vendría a ser C4, punto y coma, denominador, en este caso el número 2 que vendría a ser el D4. Cerramos paréntesis, le damos a Enter y tenemos la división. Obviamente acá no hay ninguna diferencia, pero fíjense qué va a pasar con este número cuando yo haga la división acá. Vamos acá, copiamos la fórmula y soltamos. Fíjense, me devolvió 31, acá me devolvió 3, acá me devolvió 13, no 13,5, 4 y 9 solo, no 9,8. ¿Por qué? Porque la fórmula cociente, como bien decía su función, de una división, devuelve el resultado en entero, ¿sí? No devuelve con coma. En este caso, la fórmula común siempre va a devolver con coma, siempre y cuando la división, lógicamente, lleve a que el resultado sea con coma, pero la fórmula cociente siempre va a devolver valores enteros, ¿sí? Así que bueno, estas son las dos diferencias que ustedes tienen que entender y saber, y que bueno, están en el módulo y por eso justamente se las explico, ¿sí? Entonces, una está bien, otra está mal, otra está mejor, o lo que sea. No, a ver, las dos formas de hacerlo está perfecto, ¿sí? Si después el ejercicio quizás les dice hace una división que te devuelva sin enteros o con enteros, bueno, ustedes van a tener que saber qué fórmula utilizar. Entonces, esto yo se los diría que se lo anoten en su carpeta, ¿sí? Para saber cuál es la diferencia. Recuerden, la fórmula común es donde se pone la celda, el símbolo de división y la otra celda, y la fórmula cociente es donde directamente se pone igual cociente y se seleccionan las celdas que se van a dividir, ¿sí? Y la otra diferencia es que la fórmula común devuelve números con coma, mientras que la fórmula cociente solamente devuelve resultados en enteros, ¿sí, chicos? Y ahora voy a explicarles algo más que ya creo que estaría bueno que lo sepan, que en el módulo no está, pero se lo voy a explicar ya que estamos. Supongamos que yo acá tengo un 65, acá tenemos un 24, un 82, un 13, ¿sí? Por ejemplo. Y queremos que todos estos números sean divididos por 2, ¿sí? Entonces acá tenemos la tablita, lo voy a armar de nuevo. Perfecto. Entonces yo quiero que todos estos números sean divididos solamente por el número 2. Es más, incluso acá lo podríamos hacer, pero para que no se les confunda, no se les mezcle, voy a hacer la tablita aparte. Entonces, si yo quiero que todos estos números sean divididos por 2, ¿cómo hago? ¿Sí? Porque acá el 24 no tengo el 2 acá, ni el 2 acá, ni el 2 acá. Bien. Fíjense que acá yo dividí el 62 por el 2, el 23 por el 6, el 54 por el 4 y así sucesivamente. Acá solamente queremos que todos los números sean divididos por un solo número, en este caso el número 2. ¿Qué se hace para que pase eso? Bueno, hay una forma, ¿sí? Que se llama fijar una celda. ¿Qué es lo que va a hacer esto, fijar una celda? Va a hacer que todos estos números sean divididos por una sola celda, o sea, por esta. O sea, en este caso vendría a ser F11, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace esto? Se hace de la siguiente manera. Lo pueden hacer utilizando la fórmula de división común o la fórmula cociente. ¿Cómo es? Ustedes pueden poner igual, ¿sí? Seleccionan una celda, ponen dividir, seleccionan la otra
enter y les da la división. Perfecto. Ahora, si yo a esto lo copio para abajo, fíjense que me da todo error. ¿Por qué? Porque acá fíjense que me está haciendo E12 dividido F12 y en F12 no hay nada. Acá me está haciendo E13 dividido F13 y en F13 no hay nada. Y me está haciendo E14 dividido F14 y F14 no hay nada. ¿Cómo resolvemos esto? Lo resolvemos con esto que les acabo de explicar de fijar una celda. ¿Cómo van a hacer eso? Van a seleccionar la celda donde ustedes pusieron la fórmula, ¿sí? Y se van a posicionar entre, en este caso, entre la F y el 11. O sea, se van a tener que posicionar entre la columna, ¿sí? Y el número de fila. Entonces, se posicionan ahí, ¿sí? Y apretan F4. Fíjense que les va a aparecer como un signo pesos a la izquierda de la F y en el medio entre la F y el 11. Le dan a Enter y ustedes dicen, pero esto no cambia nada. Perfecto, vamos a copiar la fórmula y la vamos a arrastrar para abajo. Y fíjense cómo tengo toda la división. ¿Ven? Porque ahora que está haciendo E12 dividido F11, o sea, donde tengo el 2. Acá está haciendo E13 dividido F11 y acá está haciendo E14 dividido F11. ¿Sí? O sea, todo lo está dividiendo por 2. ¿Sí, chicos? Entonces eso es lo que hace fijar una celda. Hace que todos estos números sean divididos por esta otra celda, ¿sí? En este caso el número 2. Y como lo hicimos, nos colocamos entre la columna y el número de fila y apretamos el F4 en computadora, ¿sí? Después voy a explicar cómo se hace en celular. Y de esa manera se fija una celda. Ahora, esto fue con la fórmula común. ¿Se puede hacer con la fórmula cociente? También se puede hacer con la fórmula cociente. ¿Cómo hacemos eso? Ponemos igual cociente, seleccionamos la primera celda, ponemos punto y coma, seleccionamos la otra celda, cerramos paréntesis y le damos a Enter y tenemos la división en entero. Como saben, la fórmula cociente nos devuelve resultados en entero. ¿Cómo hacemos para que nos dé lo mismo que el anterior? Porque si yo esto lo arrastro, fíjense que me va a dar todo error. Porque me está haciendo lo mismo que el otro, me está dividiendo por celdas que no tienen nada. ¿Ven cómo está acá? Entonces, esto lo vamos a borrar, ¿sí? Nos vamos a colocar en la celda donde hicimos la fórmula, nos ponemos entre la columna y la fila, en este caso entre la F y el 11, apretamos F4 y le damos a Enter. Ahí ya fijamos la celda y ahora cuando arrastramos y copiamos la fórmula, fíjense que tenemos todos los resultados. ¿Sí, chicos? Entonces acá tenemos dividido E12 dividido F11, E13 dividido F11 y E14 dividido F11, ¿sí? Así que esto se llama fijar una celda, ¿sí? Hace que todas estas celdas sean divididas por la celda que nosotros estamos fijando, en este caso F11. Lo pueden hacer con cualquiera y lo pueden probar, ¿sí, chicos? Para que les quede quizás más claro. Así que bueno, eso es todo. Acá les expliqué la división, la fórmula común, la fórmula cociente, cuáles son sus diferencias. Y acá les expliqué cómo fijar una celda, ¿sí, chicos? Sé que no está en el módulo, pero me pareció que está bueno para agregarlo y para que de paso lo sepan, ¿sí? Así que bueno, eso es todo. Ya con esto pueden realizar la actividad de división del módulo. Y bueno, cualquier consulta, cualquier pregunta, lógicamente lo hacen en el grupo de WhatsApp o por privado, no hay ningún problema. Así que bueno, nos estamos viendo, chicos. Chau, chau.